Le queremos agradecer al diputado provincial Luis Bugallo que nos atienda, Luciano Bugallo que nos atienda. Luciano, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien. Qué gusto escucharlos. Bien, no, el gusto es escucharte a vos, que nos atiendas, porque esto que se propone a través de la coalición cívica, entiendo modificar una ley impositiva en la cual afecta la equidad de gran parte de los productores de la provincia de Buenos Aires, o sea que esta ley lo que hace, produce una inequidad en gran parte de los productores de la provincia de Buenos Aires. ¿Es así, Luciano? Sí, yo no sé si ustedes me escuchan bien, porque yo todos ustedes lo escucho muy cortado. No, nosotros te escuchamos perfectamente, te escuchamos bárbaro. Bueno, cualquier cosa me cortan. Dale. A ver, nosotros lo que la legislatura votó el año pasado, sí, digamos, cuando recordemos que lo que en las noticias decía en aquel momento, el gobernador pretendía un ajuste, digamos, del inmobiliario, el resto de los impuestos un 300%, sí, y lo que la legislatura, digamos, logró frenar, consensuar, digamos, o conseguir en aquel momento, fue bajar de un 300 hasta un 200 como máximo, pero como máximo a las partidas más grandes, y de ahí para abajo 180, 170 y 140% de aumento para las partidas más chicas. sí. Si bien los números a veces llaman la atención cuando dicen aumento del 150, pero recordemos que el año pasado terminó con un 225% de inflación, entonces, digamos, la mayoría de las partidas estaban ajustándose por debajo del índice inflacionario. Ahora, ¿qué pasó? Porque eso es lo que la legislatura le aprobó al gobernador. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a llegar las facturas a partir de este año? Nos encontramos que hay aumentos que están por encima del 200%, la mayoría, algunos por encima del 300, 400, 500%, y me han llegado casos de facturas que están por encima hasta el 1085%, lo que es, no tiene ninguna razón de ser, no hay ninguna lógica que explique por qué motivo, digamos, la provincia está mandando, digamos, las facturas inmobiliarias con semejante nivel de aumento. Y una vez que empezamos a pedir los datos, sí. No, te decía que eso puede ser porque tengo entendido que hubo un aumento a través de ARBA de la evaluación fiscal para este año, y a partir de ahí, bueno, fueron subiendo los escalafones, y a partir de ahí, bueno, fueron superando los pisos, y ahí están, a lo mejor, el justificativo de este aumento, ¿puede ser? Justamente, cuando empezamos digamos, que nos empiezan a llegar las partidas, digamos, o los reclamos, empezamos a chequear con todos los números de partidas, vemos que ARBA, en forma unilateral, sí, digamos, terminó siendo casi un revalúo de facto, podríamos decirlo, ¿no? Porque los revalúos fiscales tienen que pasar sí o sí por la legislatura, pero el cambiar con un coeficiente de la base imponible, claro, primero te aplica un revalúo, lo digo entre comillas, digamos, la evaluación fiscal de un 200, 300%, en algunos casos más, después sobre eso te aplica el aumento que aprobó la legislatura, y encima también cuando comparás la factura del 2023 con la del 2024, a muchos que habían adherido al débito automático y por pago a tiempo le habían aplicado un descuento del 20% el año pasado, entonces también te impacta, digamos, cuando vos ves la última cuota del año pasado más la cuota vigente ahora, la verdad que es totalmente desproporcionado el aumento que hubo. Dijimos nosotros, digamos, primero que esto, sí, digamos, no fue lo que la legislatura, digamos, si bien dentro de digamos, está la potestad de ARBA, digamos, de modificar la base imponible y demás, la verdad que esto no, cuando uno lo ve, una cosa es que te haga un aumento del 10%, 12%, porque tenga que hacer algunas correcciones y demás, o porque X, no sé, alguna propiedad tuvo mejoras porque se le mejoraron caminos, acceso, una autopista, que es cuando ARBA toma consideración eso para modificar la evaluación fiscal. Digamos, en este caso no hay ningún tipo de asidero de por qué lo hizo. Entonces, lo que hicimos nosotros ahora es presentar un proyecto para, primero que, con el espíritu de lo que votó la legislatura, que era aumento hasta el máximo, el 200%, es que topear, digamos, más allá que se haga un revalúo, un cambio de base imponible o lo que fuera, que ningún aumento pueda superar como máximo el 200% con respecto a la cuota del año pasado, y de ahí para abajo el resto de las escalas o el escalafones, digamos, que era 180, 170 y 140%. Por otro lado, lo que hacemos es
digamos, esto, si se aprobara, digamos, el proyecto que presentamos, y la verdad que por lo menos en la oposición hay bastante consenso, es que el beneficio del descuento del 20% por débito automático o pago término sea por ley, no sea por antojo del gobernador de turno, digamos, porque es un beneficio que uno considera que tiene que tener un incentivo para estar pagando los impuestos a tiempo, sino cuál es digamos, la contraprestación, digamos, o el beneficio justamente para aquel contribuyente que paga todas las cuotas a tiempo. Y por otro lado, quitarle a ARBA esta potestad que tiene para modificar, digamos, la base imponible de ahora en adelante, porque consideramos que termina siendo, como dije al principio, un revalúo fiscal casi de facto, y es una potestad que corresponde justamente a la legislatura. A propósito de lo que estás diciendo, Luciano, ¿cuál es la respuesta del gobierno provincial? Porque esta prerrogativa que, como bien decías vos, es violatoria a la legalidad de materia tributaria que corresponde a la legislatura y no unilateralmente a un organismo fiscal. Pero si eso se entiende que no puede ocurrir, pero ocurre, ¿cuál es la respuesta para retrotraer todo eso? Porque el sentido común me parece que no está sobre la mesa. No, a ver, bueno, recién esto ingresó el jueves, viernes de la semana pasada. Sí. En transcurso del fin de semana estuvimos hablando con los distintos bloques de la oposición y la verdad que hay por lo menos buena voluntad de poder acompañarlo. Por parte del oficialismo todavía no tenemos ningún tipo de respuesta. Vamos a ver ahora en el transcurso de la semana, porque encima esto las cuotas del inmobiliario vencen mañana, 12 creo. Sí. O sea que estamos llegado el caso que lográramos aprobarlo, también hay que ver con aquellos muchos que incluso ya hicieron el pago anual, otros que quizás van a terminar pagando la primer cuota. La verdad que esto no tiene ninguna razón de ser, porque en esto de la legislatura fue clara, digamos, es como que encontraron la trampa para saltear el obstáculo que la legislatura le puso de un aumento del 200% a la provincia. Y encima pensemos en esto, que lo mismo que pasó a nivel nacional, digamos, que no presentaron presupuesto, en el caso de Milei, digamos, en el Congreso Nacional, y en el caso del gobernador, en el caso de la provincia, se toma como base el presupuesto del año 2023. Y ahora, al tener mayor recaudación, la plata que está, digamos, por así decirlo, por encima de lo presupuestado en el 2023, es de libre disposición. Entonces, el gobernador se va a encontrar con perdón que lo diga vulgarmente, pero con un chorro de guita que le va a estar entrando todos los meses, que la legislatura casi no tiene herramientas para controlarlo, porque justamente, como no está presupuestado, digamos, esa recaudación extra, por así decirlo, entre comillas, es como que no entra. Termina siendo de libre albedrío. Claro, es como que no entra y el gobernador puede hacer exactamente lo mismo con esa plata porque la legislatura no tiene conciencia de que el dinero entró. No, por eso uno cuando vota los presupuestos vota la autorización de gasto de tal monto para tal cosa. Sí. Todo lo que está por encima de eso es de libre disposición, o sea, tiene que rendir cuenta, por supuesto, sí, pero lo puede gastar en lo que quiera, lo puede gastar para, no sé, para crear el Ministerio de la Felicidad, el Ministerio del Bienestar, de lo que fuera, y por supuesto sabemos cómo termina siempre con el kirchnerismo, siendo cascarones para contratar militancia rentada. Entonces, la verdad que esto es y sobre todo en un contexto donde ya de por sí era difícil, digamos, en aquel momento acompañar por la verdad que uno también hay que tener en cuenta que uno dice, bueno, le votaron a Kicillof tal cosa, en realidad es el presupuesto de la provincia y también es el presupuesto de los municipios, es el presupuesto que va para seguridad, para educación, para salud, digamos, no es que uno recibimos críticas en aquel momento de por qué le votaron el presupuesto a Kicillof, el presupuesto no, digamos, la ley fiscal a Kicillof, y en realidad es de donde se financia la provincia. Después si la provincia, digamos, malgasta, digamos, es la responsabilidad del gobernador. Uno trata de darle las herramientas limitadas, porque recordemos que en aquel momento el gobernador quería un 300% de aumento, logramos bajarlo al 200 como máximo, de ahí para abajo. Sí. El tema que le encontraron lamentablemente la trampa a una limitación que ponía la legislatura y es justamente lo que queremos subsanar. ¿Cuál era el tope de la evaluación y cuál fue el aumento a través de ARBA, Luciano? ¿En qué sentido, perdón? No, el tope del impuesto inmobiliario, que las partidas que a partir de esa... Las partidas había 4 escalones, sí, perdón, 5, porque el último escalón no tenía...
4 escalones, 4, que era el primer tope, digamos, que se para los productores más chicos, era hasta 140%. Sí. Después tenías otro escalón que era hasta el 170%, no me acuerdo la evaluación, digamos, tenía que buscarlo porque, digamos, eso es por monto de evaluación fiscal. Después el tercer escalón era hasta el 180% y el último tope era hasta el 200%. Después quedaba un último ítem que era para valoraciones, digamos, extremadamente grandes. Calculemos que en aquel momento, o sea, era de hasta 196.400.000 pesos, digamos, son superficies que alcanzaban menos del 5% de las partidas de la provincia. En ese caso puntual se ajustaba por una fórmula. Pero justamente cuando te cambia, digamos, la base imponible, termina siendo casi un aumento estratosférico, cuando en realidad, digamos, estar hablando de tope, de 200%, es justamente porque hasta acá te pongo límite. Claro. O sea, cambiaron totalmente, digamos, el espíritu de lo que de la herramienta que le da la legislatura, que era la ley fiscal, y es justamente por eso que queremos volver a limitar a lo que la legislatura le aprobó el gobernador, pero que sea con respecto a la cuota anterior. O sea, tope máximo, por más que ARBA te haya cambiado la base imponible, si a vos te daba, con ese cambio, te hubiera dado un aumento del 400%, como máximo ahora tiene que ser el 200%. Así que eso básicamente que es tratar de subsanar este error y para el futuro quitarle la potestad a ARBA de hacer lo que quiera con respecto a la base imponible, y segundo, la implementación del descuento obligatorio para todos aquellos que estén adheridos al débito automático y paguen en términos. Luciano, ojalá en algún momento se pueda ordenar eso en la Argentina. Acá estamos hablando puntualmente en la provincia de Buenos Aires, pero viste que acá echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y algo que se ha naturalizado, y después vas a explicar el por qué, y a lo mejor no nos enteramos y queda todo en la nada. Por eso digo, ojalá, más allá de los intereses, de la grieta, de la postura opositora porque piensa distinto y a partir de ahí yo tengo que actuar de otra manera, ojalá en algún momento se pongan los pantalones largos y la reacción y acción de todos tenga que ver con las necesidades de la gente, ¿no? Me parece que es algo que se pide, no sé si es mucho, ¿no? Pero me parece que es lo lógico. Yo creo que lo que se pide es lo mínimo necesario. Claro. Me parece que no se está pidiendo nada del otro mundo. Y creo que es lo que corresponde. Y sobre todo cuando uno piensa que el sector viene ya de 2 años, casi 3, de una sequía histórica, donde incluso hay muchos productores que le ha tocado, digamos, afortunadamente, entre comillas, lo digo, la emergencia agropecuaria, y cuando estamos en emergencia, las deudas se prorratean hacia adelante, se patea la deuda adelante cuando tenés que pagar en el momento, y hay muchos productores se encuentran con que tienen que pagar las deudas, digamos, atrasadas, que se prorratean durante la emergencia, más la cuota vigente. Entonces se le hace un cuello de botella, digamos, de manera difícil para sobrepasarlo, porque justamente vienen muchos de 2 años que no están produciendo absolutamente nada. Sí. Luciano, ¿por qué hay un posicionamiento, no digo en contra del campo, pero a lo mejor no entendiendo la importancia que tiene el campo en la funcionalidad de la economía dentro y fuera de la Argentina, y siempre hay algunas situaciones en donde se tiene que explicar que no es lo que corresponde, ni mejora la producción del campo, ni se entiende la situación que pasan los productores, que es como una lotería, apuestan, si el clima y la naturaleza te acompaña, podés hacer una buena cosecha, y si no, vas a pérdida. Sí, a ver, ¿viste? Lamentablemente, yo creo que acá hay como dos cuestiones, de una quizás más de largo plazo para analizarla como sector también, qué es lo que estamos haciendo, y otra vez que tiene que ver con el cortoplacismo de siempre de que incluso en el mejor de los casos nos palmean la espalda, nos dicen ustedes son el motor de la economía, pero mientras tanto nos siguen sacando plata de bolsillo. Digamos, hoy tenemos también un gobierno nacional donde, digamos, yo coincido en la filosofía y en las ideas de la libertad, pero le seguimos esquilmando al productor agropecuario, las retenciones siguen subiendo, pero siguen estando y en algunos casos las han subido. Digamos, muchas veces el campo termina siendo la billetera de la abuela que termina salvando las papas. Pero también hay que decirlo, y esto pensándolo en largo plazo, para que digamos, como que dejo la semillita ahí, para que los productores pensemos, en el sentido que tenemos que involucrarnos. Yo en la legislatura hoy soy el único que viene del sector agropecuario. No, seguramente hay otros con campo, pero de que viene del sector, digamos, y labura en el sector en forma privada, soy el único. Entonces, y uno también tiene que pensarlo a nivel de los consejos municipales. ¿Cómo puede ser que hay docentes, hay sindicalistas,
hay empresarios, hay de todo, digamos, ocupando lugares en la política. ¿Y el sector agropecuario dónde está? Claro. Muchas veces el productor tiene, digamos, y esto por ahí comete el error de generalizar, pero el productor es como que bastante reacio para involucrarse en política. Seguramente están todos los clubes del pueblo, en las comisiones de seguridad, en la comunidad, en el coso de caminos rurales, en la comisión de la cooperativa, del colegio, digamos, le destina tiempo en un montón de cuestiones fuera de lo productivo. Ahora, donde se toman las verdaderas decisiones que impactan no solo en su economía, sino en su comunidad, ya no se meten, ven a la política con malos ojos. Y justamente cuando los buenos, digo entre comillas, porque no quiero decir que todos los productores son buenos, pero cuando la gente que quiere hacer las cosas bien no se involucra porque dice, no, son todos chantes, están todos sucios, y justamente pasa eso. Entonces me parece que el sector tiene que pensar hacia adelante en involucrarse en política. De hecho, por ejemplo, en Brasil, el 30% de las bancas en el Congreso Nacional son de dirigentes que vienen del sector productivo. Entonces, cuando vos después ves cómo se votan algunas cuestiones, digamos, que tiene que ver con lo productivo, tiene que ver con eso. Acá cuando vos pasás listas en el Congreso, la mayoría son abogados y nunca laburaron en el sector privado. Después tenés que vienen de los del sindicalismo, tenés un montón. Si vienen de organizaciones sociales, otro montón. Entonces, bueno, nos quejemos cuando solamente meten la mano en el bolsillo. Porque vienen de sectores que justamente están acostumbrados y viven y nacieron para eso. Entonces, digamos, respondiendo a tu pregunta, digamos, yo creo que pensando en largo plazo para los próximos años que vienen, el sector, y esto hablo, digamos, en general, y también lo pienso en el sector empresarial, porque más allá que hoy quizás en lo discursivo, en lo nacional, tenemos un gobierno que comulga con nuestras ideas, pero me parece que mejor que estar nosotros sentados y ocupando la banca donde las decisiones se toman. Así que me parece que para no estar siempre corriendo por atrás de la tortuga, me parece que la manera de marcar el rumbo y la agenda es que seamos nosotros, hablando del sector agropecuario, ¿no? De todo el ámbito productivo, no solamente el productor agropecuario propietario de campo, el empleado rural, el comerciante, el distribuidor de insumos del agro, el empresario local, el pyme, porque en definitiva la mayoría pensamos igual. Luciano, a propósito, ¿qué producción tenés? Dijiste que sos el único productor. Y después, esto que vos decís me parece muy interesante, seguramente es un camino a recorrer muy pero muy lento, lo ejemplificaste con el tema de la tortuga. Si uno corre detrás de la tortuga avanza muy lento, pero a lo mejor lo hace con la firmeza para convencer a aquellos que tienen la posibilidad de establecer realmente cuál es la situación, a imponer condiciones ante las necesidades que se tiene en el campo, ¿no? Pero bueno, es como decías vos, es una semilla que se siembra y veremos cuándo se puede llegar a cosechar, ¿no? ¿Lo ves como algo complicado todo esto? ¿Lo has conversado con algunos productores? Sí, yo de hecho me la paso recorriendo rurales y siempre hago este planteo. Está habiendo un cambio de conciencia en este sentido también, sobre todo los más jóvenes. Muchos se han involucrado, digamos, a nivel local, en los consejos, digamos, algunos han sido candidatos a intendente. Digamos, yo creo que hay un cambio de paradigma en este sentido y me parece que tiene que ir por ahí. O sea, animarnos y como es, y empezar a ocupar ese lugar. A propósito, ¿cómo está la situación en el campo en la provincia de Buenos Aires puntualmente? Mirá, en primer lugar, a nosotros siempre lo que más nos impacta, más allá de las cuestiones climáticas, que en algunos lugares está lloviendo bien, digamos, por lo menos está lloviendo bien con respecto al año pasado, digamos, hay lugares donde todavía la sequía viene golpeando porque no tenés mucha agua, digamos, en el subsuelo, hemos tenido calores muy grandes con respecto a la lluvia. A lo que el productor más le preocupa, más allá de la sequía, por supuesto, es la cuestión de la economía. Es tener una hoja de ruta, saber cómo vamos a estar en los próximos meses. Calculemos que el productor agropecuario produce en el mediano y largo plazo, no es como quizás, digamos, y no lo digo en forma peyorativa, pero quizás un kiosquero, un comerciante, compra una mercadería, sabe que la vende en el transcurso de la semana, en el transcurso del mes, y a medida que necesita va reponiendo y digamos, su rueda, su circuito económico es mucho más rápido. El productor agropecuario está sembrando hoy, tiene que rogar que le llueva en tiempo y forma, que ni mucho ni poco, que el tiempo acompañe, para poder entre los 6 meses cosechar un precio que no va a saber qué precios tiene, no va a saber cuáles van a ser las condiciones macroeconómicas del gobierno, si todo va a estar plantado, si todo va a estar alto, si va a haber devaluación, si va a haber
doble o triple tipo de cambio como en su momento con el gobierno kirchnerista, si te van a cerrar las exportaciones de carne, si te van a cerrar las de trigo, y sobre todo por el que hace ganadería, calculá que vos preñás una vaca 9 meses hasta que te gesta una cría. Si te saca una vaquillona que te querés guardar para reposición, son 14 meses después que la pariste, de mínima, para que esté en edad de servicio, más 9 meses para poder preñarla, para que tenga un ternero, que ese ternero nazca, 2 o 3 años para engordarlo, son 5 años que tarda más o menos hacer un churrasco. No, lo digo así, sí, se entiende, de manera simple para que la gente lo entienda. Entonces, si a vos te están cambiando la recalcular, que 5 años es mucho más que el periodo de un gobierno. Acá pasamos de un gobierno nefasto como el de Alberto Fernández, que no sabías dónde iba, a otro gobierno que discursivamente está alineado con lo que quizás el campo necesita, pero que todavía estamos necesitando ver en concreto, o sea, mucho discurso, pero queremos ver la realidad y los hechos para decir, bueno, listo, empecemos a invertir, ahí se genera confianza, donde vos sabés que el largo plazo es libertad de mercado, que te abren los mercados en el exterior, que podés exportar, no que te cierran las exportaciones de carne. Digamos, acá se tomaron medidas en estos últimos años, pero totalmente ridículas, que ningún país serio lo haría. Y pensemos, a ver, por tomar una sola cosa, cuando fue la guerra de Ucrania es como si fuera la pampa húmeda europea. Cuando Rusia la invade, lo primero que uno tiene que decir, che, acá va a faltar alimento, va a faltar trigo. Entonces empecemos a producir el doble. Me acuerdo, estábamos justo cuando arrancó, era previo a la fecha de siembra del trigo acá en Argentina. O sea, acá, ¿qué decisión tomaron? Cerrar las exportaciones y subir las retenciones de trigo. Cuando debería haber sido al revés, muchachos, tenemos una oportunidad en el mundo, nos están chocando la oportunidad de frente y acá estamos haciendo lo imposible por esquivarla. Tenemos que llevar las retenciones a cero del trigo, cosa para que tripliquemos la producción de trigo, que tengamos para exportar, para generar dólares frescos, para poder mandar a Europa trigo, para incluso que haya un saldo exportable que casi ni siquiera podamos comerlo, de la cantidad de trigo volcado al mercado interno. Eso nos hubiera bajado los precios. Sí. No, acá hicimos todo lo contrario. Luciano, no estoy hablando sí. No, te decía, es muy claro lo que vos estás diciendo. Es tan claro que cuesta entender la posición que tomó el gobierno anterior cuando hizo todo lo contrario para que, en lugar de beneficiarse por la situación que vos hablabas de la invasión de Rusia a Ucrania, que para el gobierno pasado fue la causa de todos los males que había en la Argentina, cuando era una causa que podría haber, desgraciadamente, por la causa, favorecido la economía regional de nuestro país. Pero tal cual, pero acá responsabilizamos a la guerra en Ucrania, pero teníamos más inflación que en Ucrania. El riesgo del país estaba más alto en Argentina que en Ucrania, o sea, invadieron a Ucrania y perjudicó a Argentina, cuando el resto de los países no pasó absolutamente nada. Acá siempre estamos buscando al responsable de afuera, en todo sentido, ¿no? El responsable de nuestros males, cuando en realidad los responsables somos nosotros. Primero, que elegimos gobiernos mamarrachos, desastrosos. Segundo, que somos repetidores, digamos, de relatos. O sea, muchas veces el relato no coincide con la realidad, pero lo repetimos. Esto lo digo ampliamente, no solamente criticando el kirchnerismo. Digamos, muchas veces la realidad no se consigue con el discurso, pero lo repetimos porque peor el que estaba antes, y peor el que estaba antes, y cada vez estamos votando en contra del que estaba antes y cada vez estamos peor. Entonces me parece que esto como sociedad, digamos, también tenemos que hacer un mea culpa. Hay que involucrarse, digamos, y como para cerrar, digamos, volviendo a lo que estamos haciendo, hay que involucrarse, hay que participar, hay que seguir de cerca a los legisladores. Yo creo que me parece que eso es importante. Hay que reclamar, no hay que quedarse solamente en los grupos de WhatsApp. Yo veo a veces mucho enojo virtual, por así decirlo, y por ahí volviendo al ámbito productivo nuestro, digamos, muchas veces los grupos de WhatsApp de productores están que arden, pero después tienes una asamblea de productores y no te va nadie. Entonces muchas veces después el que está enfrente y toma decisiones en contra tuyo, y lo voy a decir vulgarmente, se te caga de risa porque dice, che, ustedes no tienen capacidad de convocatoria, entonces no le suba 2 puntos, subirle 10. Claro. Y digamos, y total nos quejamos virtualmente, puteamos, no sé qué, bla, 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 pero después no hacemos mucho más nada que eso. Entonces creo que tenemos que dejar de ser una sociedad pacífica o pasiva y empezar un poco más a involucrarnos, a participar y empezar a hacer las cosas distintas. Luciano, ojalá lo que vos decís sea contagioso, ¿no? Me parece que más allá que lleve el tiempo que lleve, pero que se vaya sembrando
una semilla, porque me parece que es algo muy lógico y va más allá de cualquier pensamiento político. A propósito, para finalizar, y agradeciéndote tu tiempo, hoy por hoy podemos decir, estamos mal, pero vamos bien, aunque cuesta pensar dónde está la luz al final del túnel. Yo creo que sí, yo creo que también uno como toma referencia, ¿no? Si tomamos, creo que el peor gobierno de la historia que fue el anterior, sí, siempre parece que vamos a estar mejor. Pero acá lo que necesitamos es un largo plazo, es política clara, es saber en qué queremos convertir a Argentina, esto que tomemos conciencia a todos los argentinos, porque también en base a eso vamos a votar. Si el argentino, digamos, y esto lo hablo como ser nacional, no define qué es lo que quiere ser en el día de mañana, Australia definió que quiere ser un país productor de alimentos. Nueva Zelanda también. China definió que que va a brindar tecnología al resto del mundo. O sea, nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos hacer y me parece que tenemos los recursos sobre la mano para no estar dudando. Digamos, Argentina tiene el potencial impresionante de alimentar al mundo. Entonces, muchachos, va por ahí. Definamos esto, pongamos toda la infraestructura, pongamos los recursos para empezar a generar esa maquinaria y va a ser lo que nos va a transformar o nos va a llevar la prosperidad a todos los argentinos. Pero acá estamos siempre discutiendo en ideas del pasado, en guerras absurdas de derecha o izquierda, en oligarquía, que no sé qué, que esto, que industria, que campo, un absurdo cuando el resto del mundo ya saldó estas diferencias. El resto del mundo está juntando en pala y nosotros estamos boludeando todavía atados a ideas, a libros con olor a humedad de biblioteca de los 70. Sí, y hay muchas palas para trabajar también, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que a propósito que decías que en otro lugar la están juntando en palas y acá hay muchas palas para que alguien las quiera agarrar y pueda empezar a trabajar en serio. ¿Escuchaste? Bueno. No, se escucha todo cortado. No importa, Luciano, no. Te agradezco este contacto, ojalá se encuentre la solución y ya volveremos a charlar porque me parece que a veces cuando la idea es clara vale la pena difundirla. Te mando un abrazo y lo mejor para vos y toda tu gente. Dale, un abrazo enorme, gracias a ustedes por el tiempo y estamos en contacto, a disposición. Dale. Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica.